Como lo anunciábamos hace un ratito, ya está aquí en el estudio el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. ¿Cómo andás, Sebastián? Un gusto recibirte siempre. El gusto mío, Wilmar. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Bueno, ¿cómo están siendo estos días de mucho trabajo, mucho cansancio, muchas horas dedicadas, ¿no? Venimos hablando bastante del presupuesto ya desde que ingresó a diputados. Y más allá de encarar algunos temas, siempre es interesante que la gente sepa, ¿no? Desde la dinámica, lo que consiste en recibir delegaciones, el escuchar, ¿no? El hacer números, en tratar de los legisladores ser, no sé si justo es la palabra, pero sí tener como determinadas consideraciones. ¿Cómo está siendo el proceso? Es un proceso, a ver, justamente es un proceso, ¿no? Es la única ley que ingresa todos los años, si bien es un presupuesto quinquenal, después con las rendiciones de cuentas es como una reiteración que tiene tiempo acotado. Así lo dice el reglamento, la Constitución, que tiene tantos días para tratarse en una Cámara y tantos días para tratarse en otra Cámara, en este caso en el Senado. Y eso genera un proceso de trabajo intenso, donde la información que tenemos que procesar es mucha, en poco tiempo, de temas muy importantes, que son muy relevantes, ¿no? Y que sobre todo que es la planificación política de un nuevo gobierno en 5 años. Más allá de que nosotros somos oposición, también supimos ser oficialistas. Tenemos que trabajar mucho sobre tratar de que la ley que entra salga pero mejor de lo que entró. Y eso implica una seriedad en el trabajo, una responsabilidad que creo que es también la que se deben todos los uruguayos, ¿no? O se merecen todos los uruguayos, que nosotros actuemos con total responsabilidad. El factor justicia en esto es bastante difícil, sobre todo cuando las restricciones son importantes y como se dice, las frazadas son cortas, ¿no? Porque los recursos son finitos. El país atraviesa un momento también de algunas complicaciones fiscales que hacen que no todo se pueda hacer. Ojalá todo se pudiese hacer, sin lugar a dudas, no importa desde el lugar que estemos, pero requiere de la colaboración, de la imaginación y del trabajo que puedan hacer todos los legisladores para que se puedan atender por lo menos las primeras necesidades que tiene nuestro pueblo. Vos pasaste por esta situación ya en otras ocasiones, ¿no? Hay una particularidad, algo que hemos hablado más en más de una entrevista, es que bueno, el hecho de que no haya mayoría hace que quizás la discusión sea un poco más, incluso hasta rica, si se quiere, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo. ¿Vos encontrás algunas diferencias con otros procesos en esta discusión que se está dando en diputados? Sí, por supuesto. Y creo que esa es la primera. Es saber que el gobierno que ha sido electo por la ciudadanía, sí, por la mayoría de la ciudadanía uruguaya, de todos los uruguayos, desde el punto de vista de la composición de las cámaras, en primera cámara es la primera vez que se da, después de la vuelta a la democracia, que no tiene las mayorías. Entonces eso no genera un condicionamiento desde el punto de vista gubernamental, lo que genera un condicionamiento de aquellos que entendemos lo que necesita el país y la responsabilidad de levantar la mano. Entonces, es un escenario distinto, nos hace pensar de manera distinta y también nos tiene que obligar a la búsqueda de la construcción del consenso, porque nosotros no podemos dejar un país sin ley de presupuesto. Y eso es lo primero. Un gobierno que ganó se merece tener una ley de presupuesto. Lo que tenemos que trabajar es para que esa ley sea buena y sea la que los uruguayos necesitan. Me quedo con eso que dijiste recién, ¿no? Que el objetivo de ustedes es que la ley salga mejor de lo que entró. Por supuesto. ¿Y dónde está ese foco? Entonces, ¿dónde ponen el foco para que esa ley sea mejor? Y bueno, ¿cuáles son? Por suerte esta ley tiene un objetivo que todos compartimos, que es tratar de mejorar la situación de precariedad que tiene alguna parte de nuestra población, que tiene que ver con la infancia, la pobreza infantil, las oportunidades, un sistema de cuidados que permita a que las familias puedan desarrollarse, puedan evolucionar, puedan tener la libertad que se merecen como todos los individuos, que sus derechos no sean vulnerados y ese objetivo es muy bueno, ¿no? Lo compartimos. Es lo principal que vemos en este proyecto de ley. Es que esta ley, a través del Poder Ejecutivo, es enviada al Poder Legislativo con esa consigna. Entonces ahí es un buen inicio. Después, ¿cómo se pueden lograr esos objetivos? Donde podemos encontrar diferencias. Y ahí es donde podemos empezar a intercambiar matices de cómo obtener esos resultados.
que tienen que ver quizás desde el punto de vista tributario, que tengan que ver con algunas restricciones o algunos esfuerzos que tienen que hacer los uruguayos a través de sus recursos para poder sustentar algunas políticas que se tienen que implementar. Entonces, lo primero es el objetivo, lo compartimos. ¿En qué podemos tener diferencias? Es en el camino que tenemos que recorrer para lograr los objetivos. Y ahí es donde está también la carga de responsabilidad de decir, bueno, si no estamos de acuerdo en una carga tributaria, que puede ser uno de los puntos más álgidos que tiene este presupuesto, donde nosotros rechazamos cualquier nueva carga tributaria hacia la población o hacia la industria o hacia las empresas, bueno, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Y ahí se encuentran dos bibliotecas. La biblioteca que entiende que no hay que ajustar los gastos del Estado, los gastos del gobierno central, y la otra biblioteca que decimos, bueno, pero primero vamos a ver cuánta grasa tenemos para cortar dentro del gobierno central de cosas que no dan buenos resultados, de gastos que no dan los resultados que se esperan, y a ver si no podemos reasignar o redistribuir para encaminar los objetivos que tenemos. Entonces, ahí empieza, donde empieza el debate fuerte, decir, bueno, ¿cuál de las dos bibliotecas es la mejor y cuál es el camino que tenemos que transitar? Bueno, y justamente ahí, Sebastián, ¿cómo ves esa discusión? Porque tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado se ha criticado esta creación de nuevos impuestos, ¿no?, que están presentes en la ley de presupuestos, ya sea del impuesto a TEMU, desde el impuesto mínimo global. ¿Cómo crees que se puede llegar a resolver esas diferencias? Porque a ustedes también se han puesto muy firmes en ese sentido, ¿no?, el de rechazar esos nuevos impuestos. Sí, nosotros marcamos tres cuestiones que son muy importantes para analizar un presupuesto o para ver cómo lo que cada uno piensa, cómo lo puede manifestar después en la elaboración del proyecto de ley. Lo primero son los gastos, lo segundo son los tributos y lo tercero son las deudas. Para nosotros los gastos se tienen que controlar, ¿no? Este gobierno nos manda un presupuesto donde no cuida el gasto o no le da la importancia que le tiene que dar al gasto. Sí le da importancia a decir, bueno, no controlo el gasto, entiendo que los gobiernos tienen que gastar, que hay que invertir, vamos a llamarlo de una forma que se entienda mejor o para que no todo se vea como malo, que hay que invertir a través del gasto, pero para eso necesitamos plata y nos tomamos de que tenemos que tener carga tributaria. Y ahí empieza el primer choque, ¿tá?, que es cuando hablamos de los impuestos. Nosotros bien decimos primero, bueno, pero para saber lo que necesitamos para ponerle carga tributaria a la gente, bueno, primero hagamos el esfuerzo de cómo podemos ajustarnos como Estado para después resolver cuánta carga tributaria le ponemos a la gente, a las empresas o como se le quiera llamar. En este caso no está sucediendo eso y nosotros entendemos que tiene que suceder, que se tiene que recorrer ese camino. Y porque si después el tributo no es suficiente y tenés que mantener el costo de lo que cuesta mantener un gobierno central o implementar políticas, no importa si son sociales o de lo que sean, si no te da con el tributo tenés que entrar en deuda y tenés que aumentar la deuda del país. Entonces, te reitero el concepto de Wilmar, son dos bibliotecas distintas. Una biblioteca no controla el gasto, echa mano a los tributos y deja en suspenso lo que pasa con la deuda, que todos sabemos que puede terminar incrementándose. La otra biblioteca, que es la nuestra, en este caso la de la oposición, es no, cuidemos el gasto sin recortar políticas sociales, sin recortar cuestiones que hacen a la transformación y al desarrollo de toda una ciudadanía. Esperemos qué pasa si no obtenemos buenos resultados como para dejar en suspenso el tema de los tributos. Porque nosotros estamos diciendo que nunca hay que poner impuestos o que no se deberían poner impuestos nunca, no. Es un tema de oportunidad, es un tema del momento. Después, si no queda otro camino, y bueno, sí, quizás haya que recurrir, pero ahora entendemos que no. Es un tema de oportunidad. No es un rechazo absoluto, no es una filosofía, no es una forma de pensar para siempre. No podemos ir nunca, porque no estaríamos haciendo trampa al solitario, sino es un tema de oportunidad. En este momento entendemos que mejor reservar esas herramientas que tienen que ver con los tributos para después, si es que no podemos hacer funcionar esto con el gasto que ya tenemos implementado. Y ahí es donde tenemos ida y vuelta. Y bueno, ahí sale el impuesto TEMU, sale el impuesto global a las empresas para que no tributen en otro lado, tributen acá. Y también un impuesto que mucho no se habla, que tiene que ver con las empresas internacionales o las transacciones internacionales de uruguayos para afuera o de afuera para adentro que no pagan
lo que tendrían que pagar. Ahora, este presupuesto también ha planteado como una especie de debate económico entre el pasado gobierno, el gobierno anterior y este, ¿no? De hecho, algunos dirigentes del oficialismo que en campaña habían prometido, mismo el presidente Orsi, no aumentar impuestos o no crear nuevos impuestos, dicen, bueno, ahora no nos quedó otra que agregar estos en la ley de presupuesto a raíz de la situación económica que heredamos. ¿Cómo tomás esos argumentos y ese debate que se planteó? Yo creo que no hay que irse a los extremos. Un partido político, un presidenciable y todo su equipo, sobre todo el equipo económico, antes de una campaña electoral tiene conocimiento de cómo vienen sucediendo las cosas, cuáles son los números fiscales que tiene el país. No digamos, bueno, no conocíamos la situación fiscal. Yo ese cuento no me lo creo. O sea, pero esto, y lo digo más allá de un poco en tono de broma o no, pero no, somos... acá hay mucha gente profesional, es un país muy chico, no hay nada para ocultar. Yo no me voy a comer el discurso de eso de que, bueno, yo no estaba enterado que la situación fiscal del país no era la que realmente descubrimos después cuando asumimos el gobierno. Yo creo que hubo un exceso de compromiso en campaña electoral, hay cosas que no se quisieron decir y hay otras que quizás se ocultaron. Y eso después llega a un descreimiento o a un incumplimiento electoral, que es lo que pasa con lo que nos dijo el presidente. El presidente nos dijo, no, yo no voy a aumentar los impuestos, no voy a poner impuestos, no voy a aumentar los impuestos, porque también está el juego de palabras. O sea, puede decir, no voy a poner impuestos, pero sí puedo aumentar los que ya tenemos. Hay un juego de palabras ahí también que nos genera una discusión. Pero no, tenemos que ser responsables y aparte coherentes en el sentido de que la condición fiscal del país se conocía. Capaz que no había tanto conocimiento en lo que tiene que ver con algunas deudas, se pueden manejar de algunos incisos, pero nada que perjudique los destinos de nuestro país. ¿Pero vos decís que no había lugar para la sorpresa en este gobierno cuando asumió? Yo creo que no. Yo creo que no había lugar para la sorpresa porque todos sabíamos también que no se hayan cumplido los objetivos que tuvo el gobierno anterior en bajar el déficit fiscal. Esto está clarito, que cuánta plata más necesitamos de la que entra para sostener, y eso te va generando, se marca como un déficit y te puede llegar hasta ir generando deuda, porque de algún lado la tenés que sacar para poder cumplir con los cometidos que se tienen. Yo creo que ahí hubo una exageración. Porque allí el gobierno habla de la deuda de lo que pasó con el ferrocarril central, por ejemplo. Pero esas son las deudas flotantes, ¿no? Las deudas flotantes que son normales en cada proceso, cuando un gobierno deja y otro asume, que quedan de un gobierno para otro. Quizás la sorpresa puede haber sido o el desconocimiento de que no eran tan grandes como les parece que son, pero el tema del ferrocarril central, que se habló mucho, el ferrocarril central es un proyecto que viene desde otro gobierno, no solamente del nuestro anterior, sino desde otro. Es una obra magnífica, es una de las mayores obras que de los últimos 50 años en este país, que va a tener muchísimo futuro. Es una gran inversión. Se conocían los números, se conocían también los imponderables. Quizás ahí lo que podemos discutir es por qué no se hizo cargo el gobierno anterior de alguna cuota a las que tenía que pagar y se las pasó a este gobierno. Creo que es mucho más la discusión ahí desde el punto de vista de la honestidad intelectual en cómo se manejó la situación, ¿tá? Pero no en generar un problema a otro. El problema siempre es de todos. Al uruguayo no le importa. Para la vida del uruguayo no hay un después del 1 de marzo y un antes del 1 de marzo. Para los políticos sí, pero para la gran parte de todos los uruguayos no. Entonces, creo que esto es la continuidad de las políticas. Y después, perdón, Wilmar, quedó demostrado en que cuando se presenta este proyecto de ley, la línea base es la del gobierno anterior. Bueno, eso iba, ¿no? Esto que tomás, que decías recién que lo tomo y te pregunto, ¿vos considerás, más allá de esas diferencias que recién hablábamos, ¿no? que pueden existir, que hay continuidad, ¿no? en las políticas, en lo que plantea este gobierno con lo que venía trazando la coalición? Sin duda. Te diría que parece un proyecto de ley hasta de un mismo gobierno. No importa de qué gobierno, pero sí del que estaba antes con es una continuidad explícita, escrita, de que las políticas y los recursos que se venían destinando antes para algunas políticas se mantienen. No solamente los recursos, sino la dimensión de los recursos. Porque nosotros destinamos mucho dinero, muchos recursos a políticas de infancia, políticas de asentamiento, política de vivienda. Nada de eso se quitó. Al contrario, se reafirmó y se mantuvo el gasto. Si nosotros mandábamos 100 pesos, ahora no se mandan 80.
y se derivan 20 a otra política, sino que se mantienen los 100 pesos. Y eso habla bien del sistema también. Porque esto no tiene que ver si lo hacía la coalición y ahora lo hace el Frente Amplio. Habla bien del continuismo, de la seriedad, de la palabra, de cuál es el direccionamiento que se tiene que tener. La impronta de este gobierno lo que hace es, quizás en el incremento presupuestal, en la plata además que vamos a gastar, enfocarlo directamente a políticas específicas. Esa es la impronta en el proyecto de ley. Después es igual, es absolutamente igual. Hasta su redacción nos parece ver presupuestos anteriores, incluidos los presupuestos de Astori, ¿no? Hay un continuismo, gobierno tras gobierno, de cómo se manejan los destinos, los recursos, los destinos de los recursos que aportan los uruguayos. Entonces, eso no nos parece mal. También cae un relato que se quiso profundizar cuando asumió este gobierno de la herencia, de las bombas a explotar, de los problemas. Cae, eso se derrumba, y eso yo reconozco en la figura del ministro de Economía de mantener un orden y una tranquilidad en ese sentido, ni tan peores ni tan mejores nosotros, de que las cosas tienen una estabilidad que el Uruguay tiene su costumbre, tiene su historia. Hoy el presidente Orsi, su discurso en la ONU hablaba. Su discurso está basado en lo que es la cultura política del Uruguay, la defensa de la democracia y la defensa de los acuerdos. Entonces, eso no le tiene que caer mal a nadie, ¿no? Hablar de una continuidad presupuestal no le puede caer mal a nadie. Estamos conversando con el diputado Sebastián Andújar. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Hoy que hablábamos del hecho, ¿no?, de este fenómeno que se da de que no hay mayorías en diputados, he escuchado a distintos dirigentes del gobierno decir que la oposición está siendo muy dura, ¿no?, que está yendo fuerte, que teniendo en cuenta que recién el gobierno va 7 meses, que algunos incluso se sorprendieron porque entienden que por lo general las oposiciones se ponen más duras sobre el final de los periodos, cuando se acercan las elecciones y no tanto en el inicio. ¿Vos lo notás de esa manera? ¿Vos lo ves así? A ver, podemos clasificar la terminología, o sea, ¿es duro por la expresión que se utiliza o es duro desde el punto de vista conceptual? Yo creo que quizás podemos discutir el tema de expresiones, agravios, la utilización de quizás de palabras que pueden resultar ofensivas. Eso ha cambiado en la política hace mucho tiempo. Lamentablemente en Uruguay a veces pensamos que estamos aislados del mundo y no lo estamos, y también nos llegó. Está el parlamento virtual, el parlamento real. El virtual nos empodera mucho más, y muchos se toman atribuciones de decir muchísimas cosas que después de forma presencial no se dicen. Pero desde el punto de vista de lo conceptual, creo que no. O sea, por lo menos en nuestro caso, estamos diciendo que vamos a votar la ley de presupuesto. Y creo que ahí se derriba todo aquello de que, a ver, no hay dureza, o sea, no hay una oposición que no quiera viabilizar que este gobierno pueda utilizar sus propias herramientas, que genuinamente se las ganó, porque la población así lo decidió. Y después está la impronta de cada legislador o cada político. Yo soy de los que digo, no me creo como se dice vulgarmente, se dice una carmelita descalza, pero digo, yo creo que se puede ser determinante sin utilizar el agravio, se puede ser determinante teniendo un buen discurso, un discurso templado, pero sin ofender a nadie, y constructivo también. Y eso no me va a cambiar la concepción que uno pueda tener de ciertos temas. Creo que juega mucho la dureza, juega mucho en la expresión que se utiliza. Yo estoy convencido de eso, y yo mismo me he sorprendido en los últimos tiempos de que a cualquiera, ¿no? Esto no es para un partido solo, se nos está yendo la mano. Y tiene mucho más que ver con el parlamento ese virtual que te hablo, que a su vez participan los ciudadanos, los que no están dentro del sistema político. No solamente participan los que están dentro del sistema político, sino que participan todos los uruguayos que acceden a las redes sociales, que tiene un tono no adecuado, ¿no? Un informalismo. ¿Vos pensás que eso igual refleja? Porque viste que Twitter, de hecho, cada vez lo usa menos gente, es un porcentaje bastante menor. Y yo quiero creer, o al menos pienso, de que a veces en el afuera, cuando salís de ahí, es otra la historia, ¿no? En el relacionamiento. Es otra la historia. Yo tengo la suerte de vivir en un país que yo voy a la carnicería, voy al almacén, y cualquier vecino se puede acercar y me va a decir, bueno, te escuché en la radio, está bien, ¿no te parece? Ese es el tono de los uruguayos.
sin identificarse con ningún partido. Sí, yo te lo pregunto porque incluso esto que vos dijiste hoy, a mí me lo dijiste varias veces, incluso hace mucho tiempo, ¿no? Eso de no me imagino a un gobierno no votándole un presupuesto a un gobierno, No me como imagino. más allá de las diferencias que marcaste recién, como ese tono de colaborar, ¿no? Con el gobierno que fue electo, y de plantear la conversación y la discusión en buenos términos. Es que Digo. yo soy un convencido que va por ahí. Soy un convencido, no es de ahora, siendo oficialista también y antes siendo oposición en el gobierno en el 2015-2019 también. Para mí va por ahí. A ver, no tenemos tantas diferencias. A veces nuestras principales diferencias en el cómo, ¿no? No en el qué. Y cuando vos coincidís en el qué, o sea, en ese cuál es el objetivo, cómo queremos ver nuestro país, cómo nos imaginamos que tiene que ser nuestro país, el cómo no te tiene que alejar tanto. Te tiene que llevar a un camino de construcción, te tiene que llevar a un camino de diálogo, un camino de consenso. Si todos queremos lo mismo. En definitiva, todos queremos lo mismo. Entonces, es cuestión de que cada uno ponga su fórmula. Y habrá gente que le gusta nuestra fórmula, que son después los que nos votan, y a otra gente le gusta otra fórmula, que son los que votan a otros. Pero no distancias antagónicas de que nos generen una fractura, ¿no? Uh-huh. Yo no soy de los que hablo de grieta en Uruguay. Yo no hablo de grieta. Yo hablo de distintas posiciones. La grieta creo que la hacen los que utilizan las malas formas. Ahí se puede, porque si yo te ofendo, después no me puedo sentar a hablar contigo a solucionar algo. Te ofendí. Es muy difícil. Entonces, va por ahí. Me planto en eso. Creo que el qué coincidimos en la gran mayoría de las cosas. El cómo es donde está la impronta de cada uno, las diferencias que podemos marcar. Pero necesitamos ser colaborativos, necesitamos tener nuestra paciencia y tener nuestro tiempo de no romper puentes, sino romper muros más que puentes. Uh-huh. El puente siempre dejarlo bien construido. Vamos a romper los muros. Uh-huh. Es lo más importante, pero todo suena muy lindo, Wilma. Uh-huh. El tema es que todas las partes tenemos que colaborar también. Te voy a llevar a un tema que sé que te preocupa, que has trabajado. Vos sos de Canelones y tiene que ver con el área metropolitana y la movilidad. Ayer incluso lo hablé con el intendente de Montevideo, Mario Vergara. En esto es mano el Ministerio de Transporte, ¿no? Con el plan que hay unas cuestiones planteadas en el presupuesto, pero hay como mucha expectativa de lo que puede llegar a pasar en este periodo, ¿no? El hecho de la movilidad, el transporte, ¿de qué se plantea para Montevideo y Canelones? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Qué es lo que crees que necesita el área metropolitana para mejorar ese aspecto que es clave, ¿no? El vínculo Montevideo-Canelones, por supuesto, cada vez es mayor, además, de todo punto de vista. Para los canarios es uno de los principales problemas. Si no es el principal, te diría que está en los 3 primeros problemas que tenemos, que es la cuestión de movilidad. El ministerio, más allá de ser juez y parte en esto, tiene que ser el garantista, porque nos tiene que dar la garantía de que la visión es mucho más una visión integral. Porque si yo tengo una visión desde el punto de vista de Montevideo, y digo, bueno, pero Montevideo podemos arreglar con más frecuencia de ómnibus, con más... No necesitamos que nos vengan a romper todas las calles, que nos hagan una obra de infraestructura que nos moleste durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado, los canarios que vemos, necesitamos que se molestara a Montevideo porque necesitamos que esas obras prosperen. ¿Puede decir que es mirada muy montevideana en el tema? Exacto, hay una mirada siempre muy centralista. Esto no es despectivo, ¿no? Es una realidad. Está bueno el punto que marcás, porque incluso ayer lo habló Vergara esto, ¿no? Y hasta yo le planteé hasta los costos políticos, porque él decía, yo tengo que ver hasta qué punto puedo tener 3, 4 años, 18 de julio parada, sí, porque la están arreglando. Y tu mirada con ojos canarios es necesitamos que eso pase. Necesitamos que 18 de julio esté roto porque necesitamos arreglarla, porque nosotros necesitamos una mejor movilidad. Vos fijate el crecimiento que ha tenido Canelones, la zona metropolitana, para que no sea solo Canelones, también San José. Ha sido increíble, pero increíble para bien. Para bien, la gente busca espacio, los departamentos están... Canelones te brinda espacio. Montevideo hoy no te puede brindar espacio. Es una cuestión física, pero te brindamos un lugar para vivir, pero te tenemos que dar la calidad de vida. Y la calidad de vida hoy de todo el departamento de Canelones y el departamento de San José está directamente vinculada con la movilidad que se pueda tener en la capital.
Y es muy importante, son cuestiones integrales. Nosotros necesitamos mejores accesos, necesitamos un transporte que sea efectivo, que sea eficiente, ¿tá? Porque está en juego las horas de las personas. ¿tá? Nuestro tiempo está en juego. Yo lo digo con mucha pasión, pero yo sé que tengo casi 3 horas de mi día, ¿no? en transporte. Yo. Y tengo facilidades. Claro, eso te iba a decir, incluso con la comodidad de poder venir en auto. Claro, tengo facilidad y aparte tengo facilidad no solamente de la movilidad, sino de manejar mi tiempo, capaz. Pero sé que fíjate un trabajador de la ciudad de Sauce. Venía a trabajar, ¿dónde está la mayor cantidad de trabajo? Está en Montevideo. ¿no? Un trabajador tiene que pensar que 4 horas de su día, se van en transporte. Que es pérdida de tiempo familiar, pérdida de tiempo productivo, pérdida de tiempo de ocio. O sea, es parte de tu vida, es parte de tu capital. Tu capital es el tiempo. Y con la diversidad muy rica que plantea Canelones, que no es lo mismo el Canelones del Este que el Santoral, exacto, que el Canelones Capital. Fíjate el esfuerzo que hacen las familias. Yo no quiero vender las obras que tenemos que hacer, ¿no? Pero para que se entienda. Fíjate el esfuerzo que hacen las familias para que sus chicos puedan venir a estudiar en la Universidad de Montevideo. Y puedan progresar y puedan tener un proyecto de vida en base a su propia instrucción, a su propio desarrollo intelectual. Hacen mucho esfuerzo desde el punto de vista económico. A su vez, tiene que alentar a su hijo, a su familiar, a su amigo, a su compañero que pierda tantas horas del día para venir a hacer ese esfuerzo, para realizar ese esfuerzo. Y hoy es desalentador. ¿Cuántos quedan por el camino? Y el factor movilidad forma parte de quedar por el camino. Es parte de la decisión. Juega a favor de desistir. Y quizás eso en la capital no se note. Y no quiero decir que sean egoístas, sino no se nota porque no se percibe, porque no lo viven. Uh-huh. Canelones, San José, sobre todo Canelones, no solo la zona este, sino también la zona oeste, necesita un proyecto de movilidad importante y nosotros vamos a estar para levantar la mano a nivel nacional y a levantar la mano a nivel departamental para que esas cosas se solucionen. Y hay que saber tratar de convivir, hay que saber convivir con las obras porque después se disfrutan. Siempre hay que tener ese razonamiento. Esto después lo vamos a disfrutar. Esto es desarrollo, esto es futuro, es provecho para los que estamos ahora y para los que vienen después. Entonces tenemos que hacer ese lugarcito en la tolerancia, decir, bueno, nos puede molestar un tiempo, pero el resultado después lo va a justificar. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. ¿Sos optimista que se pueda avanzar en este periodo? Es un momento, viste, a mí me gusta hablar de la oportunidad, ¿no? Sí. En cuanto a los tiempos. Es el mejor momento. No es porque sea este gobierno, si era el nuestro también, es el mejor momento. ¿no? Es el mejor momento para introducir, porque se han hecho muchas obras de infraestructura en todo lo que tiene que ver con la caminería y las rutas que están cerca, que llegan a Montevideo. O sea, ahora apuntemos justo ahí, a la entrada de Montevideo. Es el mejor momento para hacerla, sin importar que sea el Frente Amplio o que sea otro, o un gobierno de la coalición. Ahora la tenemos que hacer. Estamos pasando tiempos de avance de la tecnología, que tienen que ver también con el transporte colectivo. Ese es el momento que hay que hacerlo. Estamos en un momento de cambios de sistema de energía para la movilidad, hay que hacerlo ahora. Después puede ser tarde. Entonces ahora creemos que hay buena disposición también del Ministerio de Obras Públicas, de su ministra, en empezar a hacer los cambios que se necesitan hacer. Diputado Sebastián Andújar, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes. Un saludo para todos.